¿Qué predicaba Pablo? ¿Monoteísmo o la deidad de Dios? Es una pregunta interesantísima y creo que a partir del testimonio de Pablo podemos esclarecer muchos principios en cuanto a cómo es eso que Dios es Padre, que Hijo, que Espíritu Santo. ¿Por qué tanta controversia? Porque algunos dicen que es un solo Dios y ese mismo Dios tiene que ser el Hijo, tiene que ser el Padre, ese Padre tiene que ser el Hijo y ese Hijo tiene que ser el Espíritu, que en este caso el Espíritu Santo viene siendo el Espíritu, viene siendo Dios en su Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que dicen algunos? Bueno, acá, saludos mi hermano Álvaro, aquí hay dos vertientes. Está en una corriente donde solo son padres, está otra corriente donde solo son hijos. Todavía no he descubierto una corriente que sean solo Espíritu Santo. Te aseguro por ahí andarán. Pero el punto es de que estas dos corrientes importantes están los testigos de Jehová, que solo son padres, y están los Jesús solo, que son todos estos grupos apostólicos. Y aunque hay alguna variedad dentro de los mismos apostólicos en cuanto a su definición de doctrina, en cuanto a cómo ellos perciben al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero es tremendo saber de que hay una corriente que ha tomado bastante auge en un país que es Colombia, que son los Jesús solo, o los que se conocen como la Iglesia Apostólica Unida de Colombia. Y de ahí ellos pues se han encargado de expandir su principio de fe de Jesús solo y lo han hecho también a través de las redes sociales. Pero ¿cuál es el problema de ellos? El problema de ellos es que no solo transmiten un mensaje equivocado, sino también atacan a la fe de la iglesia cristiana evangélica. Estos amigos modalistas o Jesús solo, en los cuales confunden al pueblo cristiano. Recordemos que los Jesús solo se separan en 1913 de la Asamblea de Dios, después que habían recibido una revelación, un principio bíblico que nadie más lo tiene, que fue exclusivo para ellos. Eso es revelación, es un mensaje exclusivo, un mensaje único, un mensaje que nadie más ha tenido acceso, solo ellos. Jesús solo, se lo voy en pocas palabras, es que el Padre se hizo Hijo y el Hijo se hace Espíritu Santo, o el Padre se hace Espíritu Santo, el Espíritu Santo se hace Hijo, o el Hijo se hace Padre, o el Padre se hace Hijo, o el Padre se hace Espíritu Santo, y así, y se va intercambiando, porque ellos dicen que Dios es uno. Entonces, como Dios es uno, solamente se va cambiando, y a esto le decimos nosotros modalismo, es decir, son modos de Dios en el cual pues vienen a transmitirnos la idea de que esa es la única manera que Dios se le puede mostrar o revelar a la humanidad. Entonces, en Primera de Juan capítulo 2 dice lo siguiente: pero vosotros tenéis la unción de parte del Santo y conocéis ya todas las cosas. Ya no hay más revelación aquí. Miren el apóstol Pablo diciéndole en su momento: ustedes conocen ya todas las cosas. Ya los apóstoles habían predicado el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No os escribo porque desconocéis la verdad. Ojo, no hay ninguna nueva revelación, porque ya el apóstol Juan está diciendo que no desconocemos la verdad. No hay otra verdad. No hay una verdad adicional a la que ya fue revelada. Sino porque la conocéis, la conocemos. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y que niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Permanezcan en vosotros los que habéis oído desde el principio. Si permaneces en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre.
Y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. No hay ninguna nueva revelación. No hay ninguna revelación de nombre, no hay ninguna revelación adicional, porque el apóstol Juan ya está dejando muy claro que la única revelación que nosotros debemos de tener es que tanto nosotros no podemos negar ni al Padre y no podemos negar ni al Hijo. Ahora, en 1 Juan 2:18 dice algo interesante. En el 19, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Ahí están los Jesús solo, cuando se desprendieron de las asambleas de Dios, allá por 1913. Se cumple este pasaje de 1 Juan 2:19. Salieron de entre nosotros, pero no eran, que si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Esa organización que salió en 1913 de las asambleas de Dios y se desprendió y que hoy se conoce como los Jesús solo, ¿saben por qué se fueron de la sana doctrina? Simplemente porque no eran de nosotros, no participaban como nosotros y se fueron para que sea evidente que no eran de nosotros. Y así lo testifica 1 Juan 2:19. ¿Quién era Pablo? Capítulo 22 y el versículo 14 dice: y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado de antemano para que conozcáis su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y has oído. Entonces, también Pablo dice, en el capítulo 22, versículo 3, dice: soy un hombre judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestro Padre, siendo celoso de Dios como lo sois todos vosotros. Entonces, es interesante, es tan interesante de que en Hechos capítulo 22, versículo 3, dice que Pablo era un experto, era un hombre que conocía a cabalidad la Torá, era un hombre que tenía estricta observancia de la ley, no se le podía escapar absolutamente nada. Era un hombre que conocía muy bien lo que son las leyes, los rituales, la ceremonia. Entonces, Pablo, hay algo interesante porque él conoce Deuteronomio 6:4. Él conoce Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 dice: escucha Israel, tu Dios uno es. Ese momento, ese principio, Pablo lo conocía muy bien. Y aquí voy a hacer un paréntesis. En Deuteronomio 6:4, por ejemplo, los Jesús solo dicen que es una unidad única. El problema es de que el contexto por el cual nace Deuteronomio 6:4 no lo cuenta Deuteronomio 6:14. Deuteronomio 6:14 nos cuenta por qué se origina Deuteronomio 6:4. Recordemos que Israel viene de Egipto, salió de Egipto. Luego de salir, estando en Egipto, Israel observó todos los dioses, todas las deidades que tenía el pueblo de Egipto. Luego recordemos que llega a Canaán, a las tierras de Canaán. Y en las tierras de Canaán se encuentra con más deidades. Y se encuentra con dioses paganos de cada una de las naciones que estaban en esas tierras. Cada una de esas tierras tenían montones de dioses, montones de deidades. Entonces, ¿por qué nace Deuteronomio 6:4? Deuteronomio 6:4 nace a raíz de Deuteronomio 6:13. Dice así:
El Señor tu Dios temerás y a Él servirás y por su nombre juraráis. No iréis tras otros dioses, tras los dioses de los pueblos que están a vuestro alrededor, porque el Señor tu Dios es un Dios celoso, que está en medio de ti. No sea que se encienda el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya de la faz de la tierra. No pondréis a prueba al Señor vuestro Dios porque como lo hicisteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios y su testimonio y leyes que le he mandado. Harás lo recto y bueno ante los ojos del Señor a fin que te vaya bien. Y entres y tomes posesión de la buena tierra, del cual el Señor juró a vuestros padres. Entonces, Deuteronomio 6:4 nace por la necesidad de explicarle a Israel que a pesar que existen todas esas deidades paganas, el único Dios al cual ellos deben de obedecer es a Dios. Por eso es que nace en Deuteronomio 6:4. Lo que pasa es que estos señores de Jesús solo son excelentes en dos cosas. O te cuentan a la mitad el versículo o te lo sacan de contexto. Y ahí te hacen una doctrina. Una doctrina fuera de su contexto es un pretexto para crear otro texto. Así de sencillo. Entonces, si nosotros entendemos por qué nace Deuteronomio 6:4, vamos a entender a qué se refiere Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, tu Dios uno es. ¿Y por qué nace Deuteronomio 6:4? Nace por Deuteronomio 6:12, el 13, el 14. Nace para decirle a Israel, Israel, mira, ahí hay un montón de deidades, ahí hay un montón de dioses. De todos esos dioses, escucha Israel, tu Dios uno es. Es decir, Israel, ninguno de esos dioses es tu Dios. Yo soy tu Dios. Deuteronomio 6:4 aparece una palabra Ejad. Esa palabra es la misma palabra que se utiliza en Génesis 2:24-25. Y dejarás a tu padre y a tu madre y formará una sola carne. Y ahí hay una unidad compuesta. Entonces, Deuteronomio 6:4 le pueden dar la vuelta que ustedes quieran, pero jamás van a poder demostrar que esa es una unidad absoluta. Está diciendo, Israel, de todos esos dioses, recuerda que yo soy tu Dios. Solo hay un Dios. Eso es lo que está diciendo. Porque entonces encontraríamos una contradicción con Génesis 2:24-2:25 y Deuteronomio 6:4 utilizando la misma palabra Ejad para definir unidad. Y ahora sí Pablo viene a explicarnos el principio de lo que es la deidad de Dios. Miren que en el Antiguo Testamento hablábamos de deidades. Y miren cómo Pablo ahora utiliza ese principio, esa definición, para venirnos a explicar hoy en día el misterio de salvación de Dios. Dice en Romanos 1:20. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo invisible de Dios que Pablo nos viene a explicar? Y que hoy dice que lo invisible de Él se hace visible. ¿Qué se hace visible? El poder, el eterno poder y deidad. ¿Y desde cuándo se deja ver? Desde la creación del mundo, desde antes de la creación del mundo. Lo invisible de Dios se deja ver, su poder, su eterno poder y deidad. ¿Qué significa la palabra deidad? Deidad, divinidades, divinitis, deidades. Ahí está la palabra deidad. Los Jesús solo, para que me puedan demostrar de que Dios es una unidad absoluta, tienen que arrancar de... Entonces, en Romanos 1:20, ahí está claro, dice deidad, no dice unidad absoluta. Es más, Pablo jamás predicó unicidad, jamás de los jamases Pablo predicó unicidad, jamás.
Principiando con Romanos 1.20, que ya en Romanos 1.20 Él nos viene a decir que Él es la deidad de Dios. Ya comienza a hablarnos ahora de la deidad, deidades. Entonces, la deidad de Dios es que ese Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es el mismo Dios, la misma sustancia. Aquí no hay más dioses. Hay una campaña de desprestigio y de desinformación cuya base para poder elaborar toda esa campaña nace en la doctrina y en la enseñanza de la atalaya de los testigos de Jehová. La forma como los grupos Jesús Solo o la iglesia IPUC de Colombia, Iglesia Apostólica Unida de Colombia, la forma como atacan la palabra Trinidad, la atacan copiándose del método de las atalayas de los testigos de Jehová. Ni en eso pueden ellos ser únicos. Se tienen que copiar. Se copiaron de los términos, de los métodos, de la forma de los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová tienen bien estructurado cómo pueden ellos atacar la palabra Trinidad. De hecho, no hay otro grupo en el mundo como los testigos de Jehová para atacar la palabra Trinidad. De hecho, todos los demás grupos le han aprendido a los testigos de Jehová cómo atacar a la palabra Trinidad. Y entonces, toda la base que tienen los testigos, los Jesús Solo, para atacar la palabra Trinidad, nace de la atalaya, nace de los testigos de Jehová. Y se los digo con conocimiento de causa. Entonces, si empezaron la campaña de desprestigio a través de las redes sociales, y ustedes ven que en sus prédicas, en sus enseñanzas, en sus videos, en sus templos, la única prédica que hay es: esos trinitarios tienen un montón de dioses. Y la gente se le mete el chip y ya se imagina a la gente de que hay un montón de dioses en los cielos, cuando nosotros decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la campaña de desinformación que estos señores han hecho es tremenda, porque han calumniado, han difamado, han dicho cosas que no son referente a la palabra Trinidad. Entonces, ellos dicen: mira, pero la palabra Trinidad no aparece en la Escritura. Listo, no pasa nada, pero sí aparece la palabra deidad en Romanos 1.20. Y esa palabra no la pueden negar. Esa palabra no la pueden obviar. Es más, esta forma como hoy ustedes están escuchando la defensa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ustedes no la van a encontrar en ningún libro, ni en ninguna enciclopedia, ni nada. Esto es a base de lectura bíblica, de leer Biblia, de quemarse las pestañas, de un grupo de hermanos que tomaron la decisión y decir: oye, vamos a revisar las Escrituras para ver en dónde estamos parados realmente. Vamos a aplicar el principio de los de Berea, que aún escuchando al mismo apóstol Pablo dijeron: no le creemos a Pablo, espérate, vamos a ir a revisar a ver si es cierto lo que Pablo está predicando. Pablo también, además que nos dice la deidad, nos vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Este es un texto que le duele muchísimo a la IPUC. Muchísimo, y a todos esos maestros que hacen videitos ahí, que a mí me causan gracia lo que dicen, porque lo que está obvio y claro, ellos tratan de tergiversarlo. Entonces, 2 de Corintios 13, 14 dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En este texto, nuestro Señor Jesucristo dice que Él es amor. ¿Qué es el Hijo de Dios? Es la gracia. ¿Cómo describen a nuestro Señor? Pablo, ¿cómo describe a nuestro Señor Jesucristo? Como la gracia. ¿Por qué lo describe como la gracia? Porque es sencillo, la salvación el Señor nos las regaló. No tenemos nosotros que hacer nada para que nosotros digamos: la salvación me la gané por mi esfuerzo. Nuestra salvación ya nos la dio nuestro Señor Jesucristo y nosotros la tenemos que aceptar y cuidar y resguardar. El amor de Dios, el amor del Padre. El Padre es amor.
Porque dice que antes de todas las cosas Él nos amó primero. Y la comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué la comunión del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos mantiene en comunión con el Padre. Nos mantiene en comunión con el Padre. Entonces el mismo Pablo de Romanos 1:20 nos viene a explicar en 2 de los Corintios 13:14 que Él es Hijo y se le conoce como la gracia, el amor del Padre. Ahí viene el sustantivo Hijo, el sustantivo Padre y el sustantivo Espíritu Santo. Y luego viene un adjetivo calificativo que le llama gracia, le llama amor y le llama comunión. Aclaro esto porque en un video que participé en un conversatorio en YouTube, un costarricense era, si no mal recuerdo, él mencionaba de que Jesucristo era un adjetivo. Era un adjetivo. Oigan bien, que el nombre era un adjetivo, me dijo él. No sé qué reglas gramaticales de español habrá él aprendido en primaria. Pero un sustantivo es sustantivo, un sustantivo propio, un sustantivo común. Entonces, aquí vemos claro que el mismo Pablo nos viene a hablar de la deidad de Dios. Nos habla que Jesucristo es la gracia, que el Padre es el amor y que el Espíritu Santo es la comunión. Pero vamos a seguir probando cómo Pablo aplica el monoteísmo en la ley de la piedad de la gracia, cómo él nos las viene a explicar, que ese mismo Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Vamos a irnos a Primera de los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por eso hago saber, dice, que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Es el Espíritu Santo. Muchas veces he escuchado decir, Dios es Espíritu, Dios es Espíritu, Dios es Espíritu. Y los Jesús solo vienen a decirnos, el Espíritu Santo es el mismo Jesús, se llama Jesús. Yo siempre les pregunto, dame un texto en donde los apóstoles le hayan llamado al Espíritu Santo Jesús. Literal, no me lo dan. El mismo método como los testigos de Jehová. Mira, los testigos de Jehová dicen que el arcángel Miguel es Jesús. Y ellos sacan por comparación que el arcángel Miguel es Jesús. Por comparación, no hay un texto literal que diga el arcángel Miguel se llama Jesús, pero ellos lo utilizan a través de la comparación para llegar a esa conclusión. Lo mismo hacen los Jesús solo. Comienzan a comparar los textos y por conclusión llegan a decir, por esto es. Mas sin embargo, Primera de los Corintios 12:3 es muy claro. ¿Quién es el Espíritu de Dios? ¿Quién es el Espíritu de Dios? Es el Espíritu Santo. Dice, por eso os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo nos viene a explicar ese monoteísmo en la deidad de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese hombre que es conocedor de Deuteronomio 6:4 ahora viene a darnos testimonio de cómo él reconoce a la persona del Padre, a la persona del Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, si ustedes se van a fijar en algo, y voy a seguir probando que Pablo sí creía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Fíjense bien, en 1 de los Corintios 1:3, fíjense, 1:1, voy a leerlo. Pablo llamaba a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Desde el Padre, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor de Jesucristo. Quiero hacer énfasis en esta expresión de parte. No sé si ustedes de pronto han escuchado, mire, vengo de parte de Ramón. ¿De parte de quién viene? Sí, de parte de Ramón. ¿Y qué viene a hacer? Es que fíjese que me ha pedido que le lleve un traje porque va a dar una conferencia. ¿De parte de quién viene? De alguien. Es un alguien, no un algo. Es de alguien. Entonces, cuando dice de parte, es muy clara la referencia en nuestro idioma español, que hace referencia al Padre y hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Relación de parte del Hijo de Dios. Entonces, en 1 Corintios 1:3 dice, gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra ahí es una conjunción copulativa en el idioma de la gramática español. Es que ese es otro problema con estos Jesús solo, que les cuesta el idioma español. Ellos no saben adverbios, pronombres, sustantivos, artículos. Ellos se lo leen y se tiran las comas, los puntos de acentuación. Ellos hacen un solo chacuatol, pero ellos defienden a capa y espada su doctrina, aún basándose en lo ilógico. Pero aquí hay una I, y la I significa unión, separación, identificación de sujeto, es suma, no igualdad. En 2 Corintios, capítulo 1, 2 Corintios, capítulo 1, dice lo siguiente. Capítulo 1, versículo 2. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuevamente Pablo vuelve a hacer referencia de parte. ¿De parte de quién? De dos sujetos. En nuestro idioma español se le llama a los nombres, a los sustantivos propios, sustantivos. Que no sepan, ya comienzan a señalar, ve, ahí tienen más dioses, ahí están más dioses, son politeístas. Y ya con eso ya demostraron que ellos tienen la verdad. Y esa es la mayor mentira y la mejor manera que ellos han calumniado y han venido a decir falsamente que la deidad de Dios es tener muchísimos dioses. Cuando el mismo Pablo, Pablo es politeísta, entonces Pablo es el culpable de que nosotros hoy creamos en el Padre y en el Hijo en dos personas diferentes. Porque aquí hay una clara separación por la conjunción y, que es una conjunción copulativa. Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Quien se dio a sí mismo por nuestro pecado, de este modo nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, si nosotros leemos también el versículo 3 de Gálatas 1:3, gracias a vosotros y paz, de parte, nuevamente, de parte de nuestro Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo. Tanto de parte del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. De parte de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es muy claro. Es muy claro la distinción de personas ahí. Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Pablo le habla a los efesios y los saluda reconociendo que nuestro Señor Jesucristo es
el Hijo de Dios y que es y tiene un Padre. Bendito dice sea el Dios, el Padre, el Dios y Padre. ¿El Dios y Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1:3 es claro que dice, un día ustedes pueden formular una pregunta incluso con Efesios 1:3. ¿Pablo reconoce a Jesús como el mismo Padre o reconoce que Jesús tiene un Padre? Esa es una pregunta que la pueden formular en Efesios 1:3. Pueden anotarla. ¿Pablo reconoce a Jesús como el mismo Padre o reconoce a Jesús que tiene un Padre? Debe de plantear preguntas, formulándolas a través de versículos bíblicos, las transforman en preguntas. Las transforman en preguntas, ¿para qué? Para que haya respaldo y al mismo tiempo sea de una espada de doble filo para ellos. Porque si contestan algo diferente a lo que dice el versículo, ellos mismos se ahorcan, ellos mismos se aniquilan. Entonces, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese Efesios es letal. El mismo Pablo enseña que Jesús tiene un Padre. En Filipenses, capítulo 1, versículo 2, dice así: gracia a vosotros y paz. De parte, nuevamente la expresión de parte, de alguien, no de algo. Hay una frase acá que dicen que Dios es espíritu. Y entonces, y hablan, y hablan, y hablan, y dicen, Dios es espíritu, Dios es espíritu, Dios es espíritu, y por lo tanto, dicen ellos que simplemente es como el aire, como el viento, sin forma, sin nada. Es decir, es libre. Es libre. Así ellos lo definen. Dios es espíritu y como Dios es espíritu, no tiene forma, dicen ellos. ¿Será que entonces el Padre es un ser amorfo? ¿Será que el Padre es un ser amorfo entonces? No tiene forma. Y es que el problema de estos señores es que todo lo leen, o lo leen a la mitad, o lo entienden mal. ¿Qué quiere darnos a entender? Miren, hay un problema acá. Si Dios es espíritu y lo llena todo y está en todos lugares y no tiene forma, no tiene nada, hay un problema. Porque si esa es la aplicación para la palabra espíritu, tenemos un problema, porque también los ángeles son espíritus. También los ángeles son espíritu. Y entonces por ser espíritu también los ángeles lo llenan todo. También los ángeles lo llenan todo como lo llena Dios, porque es espíritu. Por ser espíritu ellos también. Hebreos 1:14. Hebreos 1:14 dice: ¿acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Los ángeles. Hebreos 1:14. En Hebreos 1:14 también llama a los ángeles espíritus. Entonces, ¿cuál es el contexto de que nos diga Juan 4:24 que Dios es espíritu? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es espíritu. Entonces, para encontrar la respuesta vamos a irnos siempre a la Escritura. Nos vamos a ir siempre a la Escritura. Porque hoy tuve un interesante conversatorio con unas personas y me decían, mire, pero es que el Espíritu de Dios es espíritu, y les agarraba que es espíritu para acá y me traían el espíritu para allá y para todos lados. Entonces, nos vamos a ir a primero, Dios es espíritu, ¿ok?
Claro que Dios es espíritu, pero no significa que sea un cuerpo amorfo, que no tenga forma. En Éxodo 33, vámonos a ir a Éxodo 33. Y lo vamos a leer desde el 19. Éxodo 33, 19. Vamos a ver si Dios no tiene forma. Vamos a ver si Dios no tiene un cuerpo. Vamos a ver si Dios efectivamente es como el viento, que como dicen los Unix, no hay nada arriba, no hay nada abajo, no hay nada a la izquierda, no hay nada a la derecha, todo lo llena. Vamos a ver si es cierta esa expresión de los Unix. Vamos a ver si es cierta esa expresión, que supuestamente Dios no tiene forma, o sea que Dios es un ser amorfo. En Éxodo 33, 19 dice lo siguiente: y le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre del Señor. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Dijo además: no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Ningún hombre puede ver el rostro de Dios. Ninguno. Ah, no, pero los Unix dicen que cuando Jesús resucitó y regresó y estuvo los 40 días delante de ellos sí estaban viendo al Padre. Ellos sí estaban viendo al Padre, dicen. ¿Qué clase de inconsistencia doctrinal cuando aquí el mismo testimonio de Dios dice que nadie le puede ver su rostro porque morirá? Es un enredo estos Unix. Sigamos leyendo. El Señor dijo también: he aquí hay un lugar junto a mí, y tú te colocarás sobre la peña. Sucederá que cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, pero mi rostro no será visto. Dos expresiones acá. Yo te pondré en la peña y te cubriré con mi mano. Te cubriré con mi mano. Y luego verás mi espalda. ¿Cómo así entonces que Dios no tiene forma? Dios no tiene cuerpo. Que me expliquen los Unix. ¿Le vamos a creer al testimonio de Moisés? ¿O le vamos a creer al testimonio de estos señores que andan predicando cosas absurdas? Que andan diciendo que Dios no tiene cuerpo, que Dios no tiene forma. Cuando aquí en Éxodo 33, 22, 23, lo aclara muy bien Moisés. Y el mismo Dios habló y le dijo: yo te voy a poner mi mano, voy a pasar y luego vas a ver mi espalda. Claro que Dios tiene un cuerpo. Claro que sí. Ahora, en Primera de los Corintios 15. En Primera de los Corintios 15. Vamos a irnos a Primera de los Corintios 15, 40. En Primera de los Corintios 15, 40 dice: también hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una clase es la gloria de lo celestial y de otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces es muy claro de que Dios tiene un cuerpo. Claro que Dios tiene un cuerpo. Porque dice acá Pablo en 1 Corintios 15:40, también hay cuerpos celestiales, pero una clase es la gloria celestial. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo celestial es un cuerpo, tiene su propia gloria, su propia forma, la cual es muy distinta a la gloria, a la forma del ser humano. Entonces, esa mentira de que Dios es espíritu y que lo llena todo y por lo tanto no tiene forma, es una mentira.
Porque Éxodo 33, 22, 23 dice muy claramente en Éxodo, en 33, 22 y 23, de que Dios, el Padre, tiene forma, tiene un cuerpo. ¿Y cómo es ese cuerpo? Bueno, en 1 Corintios 15, 40, Pablo lo explica y dice que hay cuerpos celestiales, pero una clase es la gloria de esos cuerpos celestiales. Entonces, ¿cuál es el problema de que nosotros le digamos persona a Dios? Si tiene un cuerpo, si tiene una forma. Yo estoy hablando bíblicamente. Bíblicamente Pablo lo explica. No lo estoy explicando yo, lo explica Pablo. Por eso es que, hermanos, cuando nosotros defendemos un punto, nosotros nos apoyamos en la Biblia. Nosotros no filosofamos. Nosotros hablamos con Biblia y respaldamos lo que decimos con Biblia. Muchos andaban diciendo ahí, a ver, demostrame dónde a Dios se le llama persona. 1 Corintios 15, 40. En 1 Corintios 15, 40 dice, también hay cuerpos celestiales, pero una clase es la gloria de lo celestial. Claro que tiene el cuerpo nuestro Padre. No es un ser amorfo. No es un ser así como lo plantea la IPUC o los Jesús Solo o todos estos pseudo maestros de las redes sociales. La Biblia aquí habla claramente que el Padre tiene un cuerpo de gloria, un cuerpo celestial. Claro que tiene. Así que cuando a mí me dicen, no, es que Dios es espíritu, también los ángeles son espíritu y no lo llenan todo. Entonces el contexto de la palabra espíritu no se refiere a que lo llena todo o a que no tenga un cuerpo, una forma. Éxodo 33, 22, 23. El mismo Dios le cubrió con su mano, dice, a Moisés, luego le quitó la mano y Moisés le pudo ver la espalda, la silueta, toda la espalda. Si ya con eso no comprendemos que el Padre no es un ser amorfo, y entonces pondríamos en duda y pondríamos como mentirosa la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 40 dice que sí, el Padre tiene un cuerpo. Y en Éxodo 33, 22, 23, Moisés le vio ese cuerpo, le vio el cuerpo, le vio la espalda. Así que la IPUC hoy se debe de empezar a rascar la cabeza a la secta Jesús Solo. Vamos a analizar cada uno de sus argumentos, cada uno de sus principios de fe, cada uno de sus versículos, cada uno de sus textos, en los cuales ellos dicen el Padre es el mismo Hijo, la deidad de Dios, que Pablo nos explica el monoteísmo en el nuevo plan de salvación bajo la ley de la piedad de la gracia. Que ese Dios uno, ese Dios único, el único Dios que existe, no hay más dioses, que ese único Dios, en su deidad, en su omnipresencia, Él es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es Espíritu. De Juan 4, 24. Dios es Espíritu. Ese es el otro, de Juan 4, 24. Dios es Espíritu. Así. Entonces, cuando ellos dicen Dios es Espíritu, es que no tiene forma, no tiene nada, todo lo llena, no tiene arriba, no tiene abajo, no tiene nada, todo lo llena, todo lo llena. Y dicen ellos, no tiene forma. Claro que tiene forma, porque de Éxodo 33, 22 y 23, Dios mismo, el Padre, nos dice que tiene manos y que tiene su espalda. ¿Y quién le vio todo eso? Moisés. Y Moisés dio testimonio, dejó testimonio de lo que se está diciendo.